Es gran motivo de gozo venir a alabar y a adorar a nuestro Dios. Ese es el gran gozo que tenemos, ¿verdad?, cuando venimos a la iglesia. Es un gran gusto, es un honor para mí compartir con ustedes la palabra de Dios. Es un libro extraordinario, la palabra de Dios. No es un libro común, no es un libro ordinario, es extraordinario. De tal manera que incluso en el libro de Josué, capítulo 1, verso 8, nos exhorta a que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que así sea en la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos. El día de hoy vamos a tocar una porción de la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, del verso 45 al 52. Así que les pido de favor que mantengan abierta su Biblia en ese pasaje. El título de la predicación es de la crisis a la visión. Vamos a comenzar por lo que es, a manera de introducción, a manera de un contexto, lo que es una crisis. Es una situación grave, es inesperada y de alta tensión, que interrumpe el curso normal de la vida de una persona, de una familia o una comunidad o incluso un país o conjunto de países. Por ejemplo, con la pandemia, fue a nivel mundial. Se trata de momentos críticos que desbordan nuestros recursos habituales. Exige tomar decisiones inmediatas y nos colocan en una situación de vulnerabilidad. Sin embargo, las crisis no solo implican peligro, también encierran una gran área de oportunidad, la posibilidad de aprendizaje, la posibilidad de crecimiento, la posibilidad de transformación. Las crisis pueden manifestarse de múltiples maneras, como eventos traumáticos en la salud o en la vida personal, dolor, enfermedad, depresión, pérdida de algún ser querido, fracaso, necesidad, como también pueden ser situaciones sociales inestables en el ámbito político y económico, como sucede en muchos países a nivel mundial, o incluso como fenómenos ambientales de gran escala caracterizados por cambios súbitos y devastadores, tales como terremotos, tsunamis, huracanes, tornados o erupciones volcánicas. La experiencia humana confirma una verdad. Todos y todas, sin excepción, enfrentamos crisis a lo largo de nuestra vida. Crisis de salud, crisis familiares, económicas, políticas, espirituales, crisis en la iglesia, crisis ambientales también. Forman parte de la historia personal y colectiva. Por ello, algunas preguntas que podemos realizar no es si vamos a tener crisis, sino cómo vamos a enfrentar la crisis. ¿Qué revelan la crisis acerca de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios?
El relato que vamos a ver, la historia de Bartimeo, es narrado en Marcos capítulo 10, verso del 46 al 52, y nos presenta a un hombre que atraviesa una crisis de salud y una crisis social también. A través de su historia, el Evangelio nos invita a observar no solo la realidad del sufrimiento humano, sino también la manera en que una persona responde ante la adversidad. Las crisis no son ajenas al pueblo de Dios. Desde el Antiguo Testamento, la Escritura testimonia que Dios no ha sido indiferente al clamor del afligido, sino que ha llamado a su pueblo a volverse a Él en medio de la angustia, en medio de la crisis. La crisis, lejos de ser un abandono, se convierte con frecuencia en el escenario perfecto donde Dios revela su gracia, su poder y su fidelidad y misericordia. Y ahora aquí tenemos a Bartimeo. Bartimeo significa hijo de honor, hijo de honor. Era muy probablemente judío. Es protagonista de un milagro de sanidad de Jesús antes de la entrada triunfal a Jerusalén. Jesús pasaba por la antigua Jericó, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, una de las ciudades antiguas de Palestina. Sentado junto al camino, Bartimeo oye el ruido de la multitud y se entera de que Jesús de Nazaret está pasando cerca. El Evangelio de Marcos nos presenta al Señor Jesús en el contexto de su último viaje hacia Jerusalén. Como él mismo había anunciado ya su muerte, su destino era la cruz, pero en el camino, en el trayecto hacia Jerusalén, no dejaba de enseñar, no dejaba de mostrar misericordia a sus discípulos y también a servir por medio de sus palabras tan extraordinarias y también por las obras que hacía. Ahora, al salir de Jericó, tuvo lugar un incidente que por su interés vamos a analizarlo, porque podemos aprender características interesantes de esta persona ciega. ¿Qué nos puede enseñar una persona invidente, un minusválido, un discapacitado? Déjame decirte que esa persona, como muchas personas con discapacidades, tienen características que son dignas de imitar. Vamos a ver algunas. No sabemos cómo Bartimeo perdió la vista. El texto, la Biblia, no lo especifica, pero es un hecho que la crisis llegó a la vida de Bartimeo, que lo condujo a una condición de marginación y de dependencia. Quedó reducido a mendigar, sentado al borde del camino. Sin embargo, hay algo que no se apagó en él: el anhelo profundo de volver a ver. Ese deseo, esa esperanza se mantiene viva incluso en medio de la oscuridad. La crisis de Bartimeo se convierte en una oportunidad única. Jesús pasa por Jericó y no volverá a pasar por ahí. Frente a esa realidad, Bartimeo tiene que tomar una decisión rápida. Su historia
nos enseña que la crisis no solo revela la fragilidad del ser humano, también revela aquello que verdaderamente hay en nuestro corazón. A la luz de este relato que vamos a analizar, reflexionaremos sobre un principio central. Las crisis en la vida de Bartimeo y también en la nuestra no son un fin en sí mismas, son oportunidades para rebasar la condición que nos limita, para recomenzar cuando todo parece perdido y para recuperar aquello que verdaderamente tiene valor. Llama la atención lo siguiente. Antes de comenzar con el verso 46, el Señor Jesucristo, vean lo que dijo en Marcos 10:45, uno antes, dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Veamos entonces para qué son las crisis. Vamos con el verso 46 y 47. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El relato, hermanas, hermanos, de Bartimeo nos muestra que la crisis no se supera permaneciendo pasivos ni resignados, sino cuando se toma la decisión de dejar atrás la condición que nos mantiene detenidos. No te quedes como estás. Rebasar una crisis implica actuar conscientemente, con fe y con una voluntad. El verbo rebasar describe la acción de un auto que avanza y supera al que va adelante. Nosotros rebasamos la crisis cuando dejamos atrás nuestra condición. En la vida espiritual, rebasar una crisis significa no quedarnos definidos por lo que es nuestra condición actual, sino atrevernos a avanzar hacia lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Bartimeo estaba sentado junto al camino, ciego y mendigando. Esa era su condición visible: limitación, pobreza y marginación. Sin embargo, cuando oye que Jesús de Nazaret pasa cerca, algo pasa en el interior de Bartimeo. El texto bíblico dice que oyendo que era Jesús Nazareno, Marcos 10:47, comenzó a actuar. Bartimeo afina el oído, percibe la cercanía de Jesús y comprende una verdad fundamental. Hermanas, hermanos, Jesús no está lejos. Jesús no está lejos. Este es un punto clave en toda la crisis de Bartimeo. Rebasamos cuando dejamos de definirnos únicamente por lo que somos hoy y comenzamos a creer que nuestra historia no termina en la oscuridad. Bartimeo, aunque ciego, se rehúsa a aceptar que nació para ser mendigo. Su crisis no apagó su esperanza. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Jesús está cerca. La Escritura
nos enseña que Dios puede obrar aún en las situaciones más adversas. El apóstol Pablo lo expresa cuando afirma que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluyendo las crisis, incluyéndolas. El texto no excluye las crisis, por el contrario, las incluye dentro del obrar soberano de nuestro Dios. La historia bíblica está llena de ejemplos donde la crisis fue el punto de partida para hacer un propósito mayor. De la esclavitud en Egipto surgió Moisés, el gran libertador del pueblo de Israel. De la hambruna emergió José, el soñador, como instrumento de preservación del pueblo de Israel. Estos testimonios confirman que las crisis no son el final del camino, sino muchas veces el lugar donde Dios inicia algo nuevo. Rebasamos la crisis cuando alzamos nuestro clamor. Marcos señala que Bartimeo no se quedó en silencio y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo reconoce a Jesús como el Mesías prometido al llamarlo hijo de David. Llama la atención que Bartimeo no lo llama simplemente Jesús de Nazaret, sino hijo de David. Esta expresión de hijo de David es el título mesiánico más importante del Evangelio. Dios había prometido al rey David en 2 de Samuel, capítulo 7, verso 16, dice así: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Los profetas anunciaron que el Mesías descendería de David. Mientras muchos veían solamente a Jesús como un maestro, como un hacedor de milagros, Bartimeo reconoce al Rey prometido, al Salvador anunciado por los profetas. La multitud intenta callarlo, pero su fe no se apaga. Las crisis revelan si nuestra fe es superficial o es perseverante. Bartimeo había oído hablar de Jesús y sabía que se trataba de una oportunidad única. De tal manera que el clamor de Bartimeo es ejemplar, digno de imitar por cada uno de nosotros. Observa bien, clama en el momento preciso, cuando oye que Jesús pasa, está cerca. Clama a la persona correcta, Jesús, el hijo de David, el Mesías esperado. Clama de la manera correcta, pidió misericordia. La verdadera crisis comienza y permanece cuando una persona se acostumbra a su crisis y deja de clamar a Dios. El Señor mismo declara: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, verso 3. Ese tú no conoces te incluye a ti y me incluye a mí. El salmista lo confirma en el Salmo 34, verso 6. Dice así el salmista: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Si Bartimeo no hubiera clamado, habría permanecido en su condición de mendigo.
dependiendo siempre de la caridad ajena y viviendo en contradicción con el significado de su nombre, Hijo de Honor. Pero al abandonar su condición y levantar su clamor, comenzó a rebasar su crisis. Así ocurre con nosotros, hermanas, hermanos, cuando dejamos de resignarnos, cuando dejamos de reconocer nuestra necesidad y clamamos a Dios con fe, la crisis deja de ser un obstáculo y se convierte en el primer paso hacia la transformación. Las crisis son, además de para rebasar, son para recomenzar. Y ahí vamos, Marcos 10:48. Y muchos le reprendían para que callese, pero él clamaba mucho más. Esta frase revela otra verdad profunda. Las crisis no solo se enfrentan, también se atraviesan recomenzando. Bartimeo no adopta una actitud de derrota, por el contrario, manifiesta una determinación firme y una fe activa. No deja de clamar hasta que Jesús le atiende. Con frecuencia, quienes menos esperaríamos y en los contextos más adversos, más difíciles que puede pasar una persona, son precisamente aquellos que muestran un deseo genuino de encontrarse con el Señor Jesucristo. Bartimeo, marginado y silenciado por la multitud, decide volver a empezar, aun cuando todo a su alrededor parece oponerse. Recomenzar demanda ignorar lo negativo. Recomenzar implica, en muchos casos, aprender a no escuchar ciertas voces. Hay palabras que desalientan, que paralizan y que buscan mantenernos atrapados en la crisis. La multitud que reprende a Bartimeo representa esas voces que dicen: no se puede, no vale la pena, quédate como estás. El verdadero problema no es que esas voces existan, sino que les prestemos atención. Bartimeo ignora el desánimo externo y se arriesga a clamar con mayor fuerza. Este gesto de Bartimeo revela una convicción profunda. Su necesidad es más grande que el miedo al rechazo. Jesucristo, aun cuando va en camino a Jerusalén para entregar su vida, se detiene para escuchar el clamor de un ciego. Esto nos recuerda que Cristo está cercano al sufrimiento humano y presente en medio de tu crisis. A veces es necesario volver a comenzar. El verdadero éxito en la vida no se mide por los logros alcanzados, sino por los obstáculos superados de la mano de Dios. Los obstáculos más peligrosos son aquellos que nos invitan a permanecer inmóviles, resignados y sin esperanza. Recomenzar demanda insistir lo necesario, perseverar. Hay un dicho popular: el que persevera alcanza. Marcos señala, pero él clamaba mucho más. En el 48, Hijo de David, ten misericordia de mí. Recomenzar implica perseverar. La fe auténtica
no se rinde ante la primera dificultad. El que persevera alcanza no es solo un dicho popular, sino una verdad espiritual que se refleja claramente en este relato de Bartimeo. Resulta paradójico, resulta contradictorio que un mendigo ciego de Jericó tuviera una comprensión más profunda de la persona de Jesús que muchos líderes religiosos. Mientras una parte del pueblo permanecía ciega ante la presencia del Mesías, Bartimeo, privado de la vista física, lograba verlo con claridad espiritual. Bartimeo no pudo contemplar las obras de Jesús con sus ojos, pero lo que había oído fue suficiente para creer. Las promesas de Dios se habían cumplido y el Mesías había llegado. Bienaventurados los que no ven y creen. Esta bienaventuranza también nos alcanza hoy. Creemos en Cristo resucitado, aunque no lo veamos con nuestros ojos físicos. Al llamarlo hijo de David, Bartimeo reconoció a Jesús como el Mesías prometido, el Rey esperado por Israel y anunciado por los profetas. Cada intento genuino de acercarse a Jesús suele encontrar oposición, dudas internas, voces externas que te digan ¿para qué vas a la iglesia? Sentimientos de indignidad o incluso personas cercanas que desalientan la decisión de seguir al Señor Jesús. Por ello, la Escritura nos exhorta a no confiar en nuestra propia inteligencia, sino a confiar plenamente en Dios. Es fundamental aprender a discernir las voces que escuchamos. Dios habla a través de su palabra, la Biblia, y por medio de la comunidad de fe, su iglesia, de los hermanos y hermanas que nos animan, que nos exhortan, que nos acompañan en el camino del seguimiento al Señor Jesucristo. A veces, a esas voces, no a veces, a esas voces son a las que debemos de escuchar. Y observen cómo Jesús distingue claramente entre el ruido de la multitud, porque había mucha gente, el clamor sincero de Bartimeo. Por eso, deteniéndose en Marcos 10:49, deteniéndose mandó llamarle. La reacción de la gente, de la muchedumbre, cambió de inmediato, radicalmente. Quienes antes lo callaban, ahora le dicen: Bartimeo, ten confianza, levántate, te llama el maestro. Este contraste evidencia lo inestable de las opiniones humanas y la necesidad de no dejarnos guiar por esas opiniones. Este es uno de los momentos más conmovedores de esta historia. Jesús va camino a Jerusalén. En pocos días va a ser traicionado, juzgado, crucificado. Y sin embargo, se detiene para escuchar el clamor de un mendigo ciego. Este es el corazón de Jesucristo. No está tan ocupado en su misión que ignore al necesitado. Hebreos 4, verso 15 dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades.
Cristo sigue deteniéndose hoy para escuchar el clamor de los que le buscan. Sinceramente, cuando Bartimeo es llamado, responde sin demora, arroja su capa, se levanta y vino a Jesús. Los verbos que utiliza el Evangelio de Marcos describen una respuesta decidida, inmediata. La capa era símbolo de su antigua condición, era su herramienta de trabajo, la seguridad mínima de un mendigo, pero la deja atrás. Bartimeo comprende que ha llegado el momento de recomenzar. Así, la crisis se convierte en el punto de partida de una nueva etapa en la vida de Bartimeo. Recomenzar no es negar el pasado, sino decidir avanzar con fe hacia el encuentro con Cristo, confiando en que Él puede transformar la historia. Las crisis también son, además de rebasar, además de recomenzar, también sirven para recuperar. Es la tercera enseñanza central de este pasaje. Cuando se vive en encuentro con Cristo, no solo se superan o se recomienzan, sino que conducen a la recuperación, a la restauración de aquello que verdaderamente importa en la vida. Las crisis son para recuperar lo perdido. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Esta pregunta de Jesús no es casual, tampoco es superficial. No se trata de información. Jesús conoce la necesidad de Bartimeo, por supuesto, pero le hizo más bien una invitación a expresar con claridad lo que hay en su corazón. Y Bartimeo respondió con claridad y con precisión y con honestidad: Maestro, que recobre la vista, que recobre la vista, que recupere la vista. No pidió limosna, no pidió alivio momentáneo, pidió restauración. Su respuesta revela una fe madura, una fe que confía plenamente en el poder y la misericordia de Cristo. Antes de ver con los ojos, Bartimeo ya veía con el corazón. No sabemos cómo Bartimeo perdió la vista. El texto no lo especifica. Lo que sí sabemos es que su crisis lo condujo a una condición de marginación y dependencia hasta que tuvo un encuentro personal, transformador con Jesucristo. Esta escena nos recuerda que no todos los que se acercan a Dios lo hacen con el deseo de tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Algunos buscan únicamente la solución a su problema específico y luego lo abandonan. Recordarán ustedes el relato de los 10 leprosos, en donde solamente uno regresa a agradecerle. Jesús, en cambio, desea un encuentro personal con Bartimeo, un encuentro donde la fe se hace explícita y la comunión se hace posible. Hoy también Cristo nos pregunta: ¿qué quieres que te haga? La crisis se convierte en el espacio donde podemos recuperar la paz para con Dios, la esperanza, la seguridad,
la dignidad y la vida plena. O como en este caso, recuperar la visión que Bartimeo había perdido. Ya entramos en la recta final. Las crisis son para recuperar lo valioso en la vida. El texto continúa y Jesús le dijo, verso 52, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Este milagro ocurre justo antes de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, como lo habíamos comentado. Mientras muchos no comprenden el sentido de la cruz, un hombre ciego logra ver quién es verdaderamente Jesús. La contradicción, la gran paradoja en este relato es poderosa. Quienes tienen ojos no ven, y quien no veía reconoce al Mesías. Algo que llama la atención es que Jesús lee lo que le dijo. No simplemente le dijo, tu fe te ha sanado. ¿Qué le dijo? Tu fe te ha salvado. El milagro no consiste únicamente en recuperar la vista, que claro que fue un gran milagro, pero el milagro mayor es la salvación del alma de Bartimeo. La sanidad física fue inmediata, pero la salvación es eterna. Es eterna la salvación. Y fue infinitamente más importante que la sanidad física. Recuperó su relación con Dios. Recuperó su propósito en la vida. Recuperó lo que había perdido. Su futuro eterno fuera del alcance de Dios. Pero Bartimeo alcanza la vida eterna. Cristo es la luz que vence la ceguera espiritual. Esa es más maligna. En la cruz del Calvario, el Señor Jesús cargó nuestros pecados. En la resurrección nos concede vida y esperanza. No todas las crisis se resuelven como esperamos. Y eso hay que tenerlo muy claro, hermanos. Hermanas, no toda la crisis se resuelve como esperas, porque Dios es soberano. Sin embargo, toda crisis ofrece la oportunidad de ver a Cristo con mayor claridad. La verdadera visión no consiste en la ausencia de crisis, sino en la presencia de Jesús con nosotros en medio de la crisis. Las crisis se parecen un poco a las lavadoras. Las lavadoras sacuden, tuercen, exprimen, pero al final, cuando Dios hace su obra, salimos transformados. Bartimeo sale mejor de lo que entró. Recupera algo invaluable, la vista, pero también algo más profundo y duradero. Hay algo muy interesante. Bartimeo fue un pecador que se convirtió en discípulo. Esa es la evidencia de una vida transformada por el Evangelio. Recibió no solo un milagro, sino una nueva manera de vivir. Hay un detalle muy importante y muy hermoso en esta historia y que no debemos pasar por alto. Bartimeo no solo recuperó la vista física, recuperó la visión integral de su vida.
El texto concluye diciendo, y seguía a Jesús en el camino, en Marcos 10:52. Recuerda, al inicio del relato de la historia, Bartimeo estaba sentado junto al camino. Al final, camina con Jesús en el camino. Al final, sigue a Jesús. La crisis de Bartimeo no fue el final, fue el comienzo de su visión. Y aquí se expresa el verdadero sentido de la restauración. No solo que el ciego pudo ver, sino que se convirtió en discípulo. El milagro no fue el final de la historia, es el comienzo de la visión. La ceguera más grave no es la física, sino la espiritual. No reconocer a Jesucristo como Salvador y como Señor. Esa es la ceguera más terrible que puede haber. La crisis se convirtió en visión en la vida de Bartimeo por un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Recuperó la vista física, pero también recuperó la visión espiritual. Una vida ya orientada al seguimiento de nuestro Señor Jesús. Bartimeo recuperó lo perdido y lo valioso, su vista, su dignidad, su misión y su visión. Como afirma el apóstol Juan, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Para concluir, no se trata de preguntarnos si tenemos una crisis. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esa crisis que estamos viviendo? ¿Podemos permitir que nos paralicen o podemos convertirlas en un impulso hacia caminar con el Señor Jesús? Hoy, como en Jericó, Jesús pasa cerca de ti. Tal vez estás en una crisis, tal vez te sientes ciego o marginado o excluido. El llamado del Evangelio es claro: clama a Cristo, recibe su gracia y síguele. Que Dios nos conceda la visión de un ciego que vio al Salvador y le siguió. Su visión fue ser discípulo para hacer discípulos de Jesucristo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y por recordarnos a través de Bartimeo que ninguna crisis es demasiado grande para ti, Señor. Así como él clamó y encontró misericordia en Jesucristo, ayúdanos a acudir a ti con fe, confiando en que sigues escuchando el clamor de tus hijas y de tus hijos, Señor. Y estás tú obrando poderosamente en medio de nuestras necesidades. Señor Jesús, abre nuestros ojos espirituales para reconocerte como el Mesías, el Hijo de David, el Salvador del mundo. Que no solo recibamos tus bendiciones, sino que te sigamos fielmente cada día, Padre. Y si hay alguien aquí que aún no te conoce, que hoy responda a tu llamado, que se arrepienta de sus pecados y que encuentre en ti perdón, salvación y vida eterna. Te pedimos esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón.
Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.